Bueno, una de las razones por las cuales el consumo viene aumentando es porque realmente hoy por hoy, por un lado, los adolescentes cada vez están expuestos a una situación de papá y mamá no están en casa, están trabajando más tiempo, y cuando están en casa, muchas veces los papás, por suplir el tiempo que no están, no tienen patrones de crianza, no tienen patrones de exigencia, normas. Entonces hay una filosofía entre las familias de que tiene o eso no tiene nada, o hagámoslo entre los dos y nadie va a saber. ¿Qué pasa? Que cuando tú llegas a la vida cotidiana o a la vida en donde tú estás solo, pues lo mismo lo aplicas con las cosas. Es decir, si tú no tienes una norma en casa, no tienes unos límites afuera, y si viene alguien y te dice, venga, pruebe esto, por pura y física curiosidad o por puro deseo de pertenecer a un grupo, se cae en el consumo. Desafortunadamente, ¿qué pasa? Que hoy por hoy las sustancias no son tan puras, si es que sí se pueden decir, y los jíbaros o la gente que comercia con las sustancias cada vez vende menos sustancias, digámoslo de alguna forma, con calidad, y son cada vez más mezcladas. Entonces, ¿qué usan? Usan sustancias que llevan más rápido la adicción a un adolescente. Por ejemplo, Azuco, que es uno de los que es altamente adictivo, y el otro es, hoy por hoy, digamos que hay varios componentes de la marihuana. Entonces al adolescente le dicen, sí, eso es la marihuana, mentiras que cuando uno va y toma en los laboratorios está muy mezclada. Desafortunadamente la edad de inicio de consumo de sustancias en Colombia está alrededor de los 8 años, una edad en donde el cerebro aún no ha terminado de desarrollarse, porque la capa, digamos que las capas celulares, las capas cerebrales terminan a desarrollarse muchísimo más tarde en la adolescencia, y hay una lesión en donde, digamos que lo que pasa es que por el consumo ese desarrollo se lentece y la persona queda cognitivamente muy deteriorada, o nunca va a llegar a lo que hubiera llegado si no hubiera consumido. Desafortunadamente muchos niños que comienzan a consumir a los 8 años comienzan con boxer, y el boxer, por ser un derivado del petróleo, es mucho más deleterio con el sistema nervioso central. Hombres consumen más, claro que hoy por hoy no es mucho la diferencia, pero es 3-2 más o menos. Hay una cosa que hay que aprender a diferenciar, y es que hoy por hoy el entorno, los medios, el sistema legal habla más de sustancias legales y de sustancias ilegales. Para nosotros los médicos es indiferente si es una sustancia legal o ilegal, porque finalmente es una sustancia psicoactiva que va a tener un deterioro en el sistema nervioso central. O sea, el organismo no te pregunta, ¿eres legal o ilegal? No, hay un deterioro, y desafortunadamente muchas de las sustancias que están vendiendo hoy por hoy lo que hacen es que disminuyen la capacidad de aprender, de memorizar, de crear, y desafortunadamente el organismo te pide hoy, por decir, una cucharadita, mañana te pide 2, después te pide 3, y en la medida en que te va pidiendo, va desgastando todo el sistema de las emociones, y por eso muchos de estos personajes que comienzan a consumir o que consumen terminan con sintomatología depresiva, queriéndose morir, intentos de suicidio. La prevención como tal es educación en casa. Si tú en tu casa tienes buenos patrones de crianza, respeto, hay una cosa que hoy por hoy los adolescentes poco conocen, y es el respeto a la edad, a la dignidad y al gobierno. Hoy por hoy los adolescentes consideran que están en igual de derechos al que tiene más edad que ellos o al que tiene menos edad que de ellos. Entonces es una cosa que viene de casa, de acompañamiento, de saber en dónde está papá, en dónde está mamá, qué hacemos el fin de semana. Muchos hogares ni siquiera desayunan, comen o almuerzan en la semana, y el fin de semana menos. Entonces no hay una comunicación y no se hablan de estos temas, sino se vuelve algo prohibitorio, y no hay cosa que le llame la atención a un adolescente que lo que se dice no, ahí mete la cabeza. El prevenir no es decir no, el prevenir es hablar del tema y ponerlo sobre la mesa. Desafortunadamente sí es uno de los eslogans, por decirlo de alguna forma, que los adolescentes venden entre ellos mismos, entre el grupo, inclusive ni siquiera para el consumo de sustancias. Cuando tú quieres pertenecer, estás en el colegio y quieres pertenecer a un grupo, muchas veces te piden pruebas para pertenecer al grupo. Cuando se trata de consumo, te dicen prueba lo que eso no tiene nada. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes el gen, o tienes la genética, o tienes herencia de las dependencias,
ahí no hay nada que hacer. O sea, se juntan las ganas de comer con el hambre y echar para atrás es muy difícil, pero uno no sabe si tiene o no tiene el gen. Entonces, muchos con la sola curiosidad quedan pegados. Muchos desarrollan la dependencia en cuestión de semanas. Antes se hablaba de meses, ahora sabemos que son semanas, porque si tienes el componente genético, no hay nada que hacer. El último estudio que hizo el Ministerio de Educación, de Justicia, de Salud, de cada 100 personas que terminan el tratamiento de rehabilitación en farmacodependencia, 80 recaen antes del año, si son adultos. Si son menores de edad, de cada 10 niños que salen menores de edad, se recupera solo uno, menores de 18 años. Yo diría que hay muchas formas de gozarse la vida, hay muchas formas de aprender a sonreír, de aprender a gozársela, de aprender a disfrutar, a tener cosas que experimentar sin necesidad de hacerse daño. Desafortunadamente hoy la adolescencia tiene la tendencia de experimentar pero haciéndose daño, porque hay otra tendencia, es que los adolescentes, hombres y mujeres o niños y niñas, por algo, no sabemos todavía, comienzan a cortarse, entonces se cortan las piernas, se cortan los brazos, y hay algunos que sienten satisfacción cuando lo hacen. Muchos adolescentes que consumen sustancias lo hacen inicialmente para sentir sensaciones placenteras. Con el tiempo es todo lo contrario, terminan deprimidos, terminan sin deseos de vivir, terminan abandonando el colegio, sus ilusiones, sus sueños, y yo creo que lo importante es aprender a saber cómo se vive bien, qué es lo que más nos gusta y cómo lo vamos a lograr sin necesidad de hacernos o depender de una sustancia. Porque el día que no hay, lo que pasa es que la persona se vuelve supremamente agresiva. Entonces se vuelve opuesto a lo que era, o bota sus sueños o pierde sus ilusiones y se vuelve otra persona completamente.